Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estaremos dando inicio a nuestra segunda clase, entonces voy a compartir con ustedes la información para el día de hoy y también la tarea asignada para el efecto, ¿sí? Bien, vamos a estar hablando de los niveles de concreción del currículum y el diseño de la evaluación curricular, ¿sí? Bien, como hablábamos en la clase anterior, el currículum es bastante amplio, tiene tres etapas, macro, meso y micro, que se va desarrollando por etapas, ¿sí? Entonces, es importante considerar que el currículum, nos dice Tyler, que subyace tanto a las actividades de planificación como a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comprende los propósitos que guían la acción. Dentro de este contexto, cuando hablamos de proceso, enseñanza, aprendizaje, hay dos elementos importantes, quien enseña y quien aprende. Entonces, es muy importante considerar la metodología aplicada por el docente de manera a dar respuesta a las necesidades de cada estudiante, ¿sí? Considerando todos los niveles educativos, porque en nivel inicial, educación escolar básica, educación media y también en educación superior, tenemos estudiantes que tienen diferentes situaciones, ¿verdad? Ya sean de índole cognitivo o de índole económico, y ahí ya hablamos también de situaciones que se deben atender, no solamente económicas, sino también de factor tiempo que deben ser considerados dentro de la planificación, ¿sí? Como decía, para dar respuesta a todos los estudiantes. Bien, cuando hablamos también de currículum, hablamos que es un proceso de acción educativa, todo lo que tiene que ver con las acciones que se llevan adelante a través de las metodologías apropiadas para el logro de los objetivos. Es perfectible, no debe limitarse a una aplicación automática. Es a lo que me refiero cuando hablamos de términos de flexibilidad, ¿sí? Si bien la planificación se debe establecer en tiempos, actividades, metodologías, recursos, sistemas de evaluación, pero todas estas deben ser flexibles de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. También proporciona a los docentes elementos útiles para que puedan elaborar en cada caso las situaciones más pertinentes, soluciones más pertinentes, ¿sí? Es a lo que me refiero cuando hablamos de un caso particular. Bueno, tenemos estudiantes que no pueden conectarse por factores laborales, por cuestiones también de salud, y bueno, deben presentar un trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como profesionales docentes? Tenemos esa flexibilidad de darle, aplicar otro sistema de evaluación de manera que el trabajo que debe presentarse en ese tiempo no se pierda, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de manejar también estos conceptos de flexibilidad sin confundirlos con permisividad, sino flexibilizar los procesos educativos de cada uno de nuestros estudiantes. Bien, en cuanto a los componentes del currículum, ¿qué y para qué enseñar? ¿Qué enseñamos? Enseñamos contenidos realmente pertinentes, contenidos que son realmente contextualizados. ¿Para qué enseñamos? ¿Les sirve? ¿Es útil? ¿Es factible? La definición de objetivos y contenidos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué contenido voy a desarrollar? Entonces, estos elementos son muy importantes al momento de hablar de un currículo, ¿sí? Seleccionar los mismos con principios educativos actuales, a lo que me refería.
Entonces, nosotros tenemos un plan de estudios claramente establecido. Lo que hacemos también para poder fortalecer el desarrollo de esos contenidos es asociarlos, ¿verdad?, con contenidos que están vigentes, que están actualizados y lo vamos fortaleciendo, ¿sí? Enriqueciendo este proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Bien, ¿cuándo enseñar? La secuenciación, que habla también de lo que es macro y luego lo que se va desprendiendo de esos contenidos, ¿sí? La temporalización de objetivos y contenidos, que habla de una planificación eficiente donde se puedan conjugar los elementos necesarios, es decir, los contenidos, la metodología, el sistema de evaluación y sobre todo dar a conocer los indicadores de evaluación que se van a trabajar dentro de ese desarrollo de actividades. También distribuir argumentadamente los mismos a lo largo de los distintos ciclos de la educación del estudiante. Es muy importante que los estudiantes conozcan qué es lo que voy a evaluar, para qué voy a hacer esto, qué es lo que voy a lograr a través de esto. ¿Sí? Entonces, que el alumno, el estudiante esté en conocimiento es sumamente importante. ¿Cómo enseñar? Este es un punto relevante dentro del proceso de enseñar. ¿Por qué? Porque el maestro debe manejar diversas orientaciones metodológicas. ¿Por qué? Porque nuestro escenario hoy es muy cambiante. Cambió, ¿verdad? Ya no es el mismo, como mencionaba en la clase anterior, ya no es solamente que no buscamos que el alumno solamente memorice conceptos, definiciones o cite elementos, sino que realmente el aprendizaje sea contextualizado, sea significativo, sea relevante, ¿sí? Y esto depende de la metodología activa que se implemente durante el desarrollo de las clases, ¿sí? También tiene que ver la predisposición que tiene el estudiante, no es solamente un trabajo unilateral donde el docente debe estar muy preparado, tiene conocimientos, tiene procedimientos, también tiene valores, pero el alumno no está motivado, ¿sí? O sea, no tiene ese deseo de aprender. Entonces, en este escenario, como mencionaba también en la clase pasada, existen dos elementos, ¿verdad? Que es el que enseña y el que aprende. Entonces, es importante esta cuestión de las orientaciones metodológicas que tiene que manejar el maestro y también ir buscando, ¿verdad?, las metodologías que puedan incentivarlo para que pueda adquirir nuevos conocimientos. Organizar las clases sin usar el mando directo en exclusividad, es decir, la unilateralidad, ¿verdad?, que ya no es como antes, que el maestro guía, escribe y los otros copian o dicta y los otros copian nomás. Entonces, evitar ya estas situaciones que ya no están dentro de las necesidades, o sea, que ya no responden a las necesidades de nuestros estudiantes hoy. Conocer la implicancia didáctica de la aplicación de una u otra técnica de enseñanza. Cada técnica es única para cada grupo, es decir, ningún grupo es igual a otro. Entonces, existen técnicas adecuadas para cada grupo, curso de estudiantes. Conocer las características propias del grupo curso. ¿Cuán importante es? En este punto hablamos de la importancia que tiene el diagnóstico. Nosotros hablamos de pruebas diagnósticas en los niveles de educación escolar básica, educación media, pero también en educación superior. Acostumbro al iniciar las actividades a preguntar, por ejemplo, lanzamos una palabra clave que es currículum. ¿Qué sabemos de currículum? Entonces, van lanzando ideas a través de los conocimientos previos y a través de las mismas palabras vamos construyendo nuevas ideas, ¿sí? De eso se trata también la elaboración y construcción de nuevos conocimientos dentro del entorno del aula, ¿sí?
¿Qué, cómo y cuándo enseñar? La evaluación de los procesos. La participación activa de los estudiantes dentro de las clases es muy importante. Siempre les comento esto a los estudiantes. Cuando nosotros participamos en las actividades del desarrollo de las clases propiamente, todos aprendemos de todos, ¿sí? Porque tenemos una diversidad. Tenemos alumnos que son médicos, otros que son abogados, docentes también que se dedican a otras funciones. Entonces, a través del compartir experiencias, todos aprendemos. Entonces, es importante y vamos evaluando también eso a través de la participación, ¿sí? Manejar diferentes instrumentos de evaluación. Generalmente aplicamos, desde mi experiencia, los debates de temas actuales. Vamos compartiendo experiencias exitosas dentro de las instituciones educativas, aquellos que son docentes. También practicamos el aula invertida, donde los estudiantes pasan a ser docentes y el maestro pasa a ser alumno, donde también interactuamos unos con otros y para finalizar ese sistema de evaluación participativo, realizamos una prueba final que es el cuestionario a través de la plataforma. Entonces, diversos instrumentos vamos aplicando dentro del contexto, el desarrollo de las actividades para que esto no sea algo monótono donde el maestro nomás es el que está hablando y el otro es el que escucha, ¿sí? Entonces, en esta dinámica de participación, también es importante poder conjugar estos instrumentos de evaluación y que los estudiantes conozcan, como mencionaba también, cuáles son los indicadores de evaluación, cuál es el porcentaje que se le asigna a cada indicador para que el estudiante pueda saber qué es lo que debe lograr, qué es lo que debe hacer y para qué lo va a hacer, ¿sí? Cuando hablamos de ajustes razonables y adecuaciones curriculares pertinentes, generalmente hablamos de lo que es el nivel de educación escolar básica, educación media. Tenemos también los ajustes razonables que pueden darse en educación superior, pero de acuerdo a estos ajustes tenemos resoluciones ministeriales que se aplican, pero dentro del contexto de escolar básica y educación media, ¿sí? Bien, en cuanto a los niveles de concreción curricular, tenemos 5 escalones, por decirlo de una forma. El Plan Educativo Nacional, que es a nivel de Ministerio de Educación y Ciencias. El Plan Educativo Departamental, que está a cargo del Consejo Educativo Departamental, va de lo macro a lo micro. El proyecto educativo institucional, que también está a cargo del equipo de gestión de instituciones educativas, el proyecto curricular institucional, que es más para la dimensión pedagógica, del cual se encarga el equipo directivo y docente, el proyecto de aula, que es el que elabora cada docente. Entonces, dentro de todos estos niveles de concreción, vamos por escalones, por niveles de jerarquía, ninguno es menos importante que el otro, pero cada uno tiene su propio rol, su propia función, como mencionábamos también en la clase pasada. Bien, todo esto se extrajo del manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión del director, que es del año 2016. Bien, cuando hablamos de lo que es nivel macro, sabemos que es más amplio, elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencias, contiene los diseños curriculares, programas de estudio de todos los niveles educativos y en el cual se puede visualizar todo lo que es ya en forma detallada por cada grado, por cada curso, por cada nivel educativo, ¿sí? Bien, en cuanto al diseño curricular del profesorado, se pueden ver los siguientes elementos. El marco
teleológico, los fines de la educación paraguaya, qué es lo que queremos, los objetivos generales de la educación paraguaya, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr a corto, mediano, largo plazo, los objetivos del sistema de formación del educador, objetivos de la formación docente del profesorado, cuál es el perfil del profesor, que es muy importante. Para cada nivel educativo existe un perfil, ¿sí? Bien, el marco también se puede visualizar dentro de los diseños curriculares, el marco contextual, la formación docente en Paraguay, que es un tiempo donde teníamos muchas debilidades. Hoy por hoy el profesorado se encuentra en un proceso de capacitación constante, el cual refleja muchos avances, avances significativos en los resultados y en los procesos educativos. También se puede observar los antecedentes de la formación docente en Paraguay. También consideramos el marco referencial, donde se observan paradigmas, principios, enfoques pedagógicos, el enfoque curricular, características de la formación docente. También es importante considerar que dentro de este enfoque curricular se tiene en cuenta cada nivel educativo, el nivel inicial, educación escolar básica y educación media. Mencionamos estos puntos importantes porque este trabajo articulado que se hace en educación inicial, educación escolar básica, educación media, proyecta al estudiante, al futuro estudiante de educación superior, ¿sí? Vemos hoy varias dificultades aún en cuanto a la hemos visto, mejor dicho, dificultades en la formación de nuestros estudiantes en esos niveles anteriores. Entonces, lo que hoy busca nuestra reforma es ir mejorando esos procesos para que nuestros estudiantes hoy de educación superior puedan tener un mejor desempeño. Bien. Bien, también tenemos la organización curricular, la organización del diseño curricular en campos de formación, la temporalización y proyecto formativo. También se visualiza el enfoque de abordaje de las diversas disciplinas. También se puede observar la malla curricular, el plan de estudio. Bien, también vemos el marco metodológico y de evaluación de los aprendizajes, que son solamente sugerencias, ¿sí? Porque recordemos que cada grupo curso requiere, ¿verdad?, de diferentes metodologías que se deben aplicar considerando sus características propias y también el nivel en el cual se encuentra. Bien, el marco metodológico, orientaciones para la evaluación de los aprendizajes, fuentes generales de consulta y la ficha técnica. Esto es lo que contiene básicamente el diseño curricular dentro de lo que nos ofrece el Ministerio de Educación y Ciencias. Bien, a nivel meso, que es ya luego bajando un poquitito más de lo que es más amplio, tenemos, como mencionábamos también, el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, que está a cargo del equipo de gestión de instituciones educativas, el equipo de gestión institucional, que se rige también por una resolución para su conformación, y el PCI, que es de acuerdo a la dimensión pedagógica, que está a cargo de docentes y directivos. A nivel micro ya es lo más específico, lo más concreto, lo que se visualiza dentro de las aulas, que es que está a cargo de cada docente el proyecto de aula, viendo las necesidades que tiene cada aula, ya sea en cuanto al espacio físico o también en cuanto a las necesidades pedagógicas de los estudiantes. Las adecuaciones curriculares, que son muy importantes desde el momento que el maestro haga un buen diagnóstico de las características que tiene su grupo curso, que está relacionado también con los ajustes razonables
de lo que hemos hablado también, ¿sí? Contamos con una resolución ministerial que es la 22720, que habla específicamente de los estudiantes con necesidades educativas específicas. Bien, entonces todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los niveles de concreción que hablamos a nivel macro, meso y micro, si nosotros nos situamos en un escenario nuestro, contextualizado, vemos que existen muchas necesidades en todos los niveles educativos: educación inicial, educación escolar básica, educación media, y también seguimos teniendo dificultades en educación superior. Por eso, en ese contexto, me gustaría presentarles una tarea, la siguiente tarea, que es justamente realizar una comparación de nuestra educación paraguaya con la educación finlandesa. Sabemos que es abismal la diferencia. Nosotros podríamos trabajar arduamente, nada es imposible en educación cuando tenemos voluntad de cambio, pero el trabajo y el trayecto es bastante largo, ¿sí? Entonces, la idea de este trabajo es realizar una investigación documental respecto al diseño curricular finlandés, analizando sus diferencias y similitudes con relación al diseño curricular nacional, ¿sí? Entonces, en la plataforma está un material de referencia sobre educación finlandesa. Ustedes pueden aumentarla, enriquecerla. Solamente es un material que les va a seguir de guía. Y la tarea básicamente es realizar un análisis del diseño, ¿verdad?, con el nuestro, considerando los siguientes aspectos. Solamente 4 páginas para que podamos compactar, ¿verdad?, esta comparación entre ambos currículums, porque vamos a ver diferencias. No creo que tengamos tantas similitudes. La similitud es que todos queremos la calidad educativa, pero en cuanto a los siguientes elementos vamos a hacer una comparación, ¿sí? En cuanto a los fines de la educación, objetivos de la educación, el perfil del docente que tienen ellos, el que tenemos nosotros en educación superior, paradigmas, principios y enfoques pedagógicos, la malla curricular, el plan de estudios, la metodología aplicada para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sistemas de evaluación de los aprendizajes, y luego que veamos todos estos elementos, podamos hacer una conclusión personal. También vamos a estar revisando lo que es la claridad y coherencia de ideas, la bibliografía conforme a las normas APA y la entrega en el tiempo establecido en plataforma. Entonces, estos elementos se deben ver conjugados en este análisis reflexivo de lo que es el currículum de Finlandia y lo que es el currículum nacional. Bien, entonces damos por finalizada nuestra actividad del día de hoy. Quedo atenta para cualquier consulta y nos encontramos oportunamente. Hasta luego.